En las ciencias computacionales, el ordenar una lista de elementos ha sido una de las tareas más fundamentales para computar. Existen diversos métodos de ordenamiento que ya han sido estudiados por científicos del área. Dichos métodos ya tienen una complejidad en tiempo bien definida, es decir, cuánto tiempo aproximado tardarán en ejecutarse, que puede ser o n cuadrada, o n factorial, o n logaritmo natural de n, entre otros. Sin embargo, existen versiones mejoradas de estos métodos cuyo comportamiento puede ser muy variante y del cual no existe una notación bien definida. Una de estas variantes es la del método burbuja. El método burbuja recorre la lista n veces, donde n es el tamaño del vector. Por cada vez que lo recorre, compara todos los elementos adyacentes y si no están en orden, los intercambia y avanza en la lista. Su complejidad en tiempo es de n cuadrada, ya que recorre la lista de forma anidada dos veces. Sin embargo, este método puede acabar desde antes de recorrer las n iteraciones principales. El método burbuja mejorado cuenta con esta condicional que permite acabar antes de este procedimiento. Sin embargo, no sabemos cuál es el comportamiento promedio de este algoritmo para obtener una ecuación de su complejidad en tiempo. Para resolver este problema, proponemos usar el método de mínimos cuadrados, con el cual, dada una tabla con el número de elementos ordenados y el tiempo de ejecución de este método, obtendremos una ecuación que se asimilará a cierto comportamiento notable. Asimismo, también podremos hacer predicciones de promedio de cuál será la complejidad en tiempo del algoritmo para una entrada de tamaño n. Para realizar esto, haremos un script en Octave, en el cual primero obtendremos la información del tiempo de ejecución. Dicha información se obtendrá en tiempo real, para posteriormente realizar el método de mínimos cuadrados y obtener una ecuación que va a definir la complejidad en tiempo de nuestro algoritmo. Antes de empezar a explicar el código principal, tenemos que explicar como tal las funciones definidas. En la función crear figura lo que hacemos es generar una gráfica con los ejes definidos, cantidad de elementos, que es el eje X, y tiempo, que es el eje Y. Se ponen los títulos y se declara el tamaño en este arreglo. Después la función vector genera un vector al azar con elementos de 0 a este número enorme que es 1.000.000 de un tamaño n. Después tenemos el burbuja mejorado, que es nuestro método o algoritmo que vamos a medir el tiempo. Este método, como se explicaba antes, consiste en recorrer todo el vector desde ese inicio a fin y comparar elementos adyacentes. Entonces se repite n cuadrada veces, pero cuenta con la condicional de cambios igual a false, que se cambia a true cuando hay un cambio. Pero al final, si no encuentra ningún cambio, acaba el algoritmo, así se interrumpe a medios. Tenemos la función de curva suave, que lo que hace es, dado un vector X y un vector Y, genera un espacio lineal, el cual hace que la función tenga un comportamiento más suave. Y lo graficamos. Finalmente, para el método de mínimos cuadrados, hacemos uso de la función total, que es de obtener sumatoria, que como tal es recorrer un vector, a sumar todos en un acumulador y a cierta potencia. Esto es necesario para el método de mínimos cuadrados. Por ejemplo, la sumatoria de x de todos los elementos x al cuadrado, al cubo, a la quinta y así. Para la función obtener suma xy, esta sirve para obtener la suma de los valores de x a una potencia por los valores de y, usando un acumulador y un ciclo. Para la función obtener ecuación, esta función es una auxiliar para el método de mínimos cuadrados. Genera la fila de la matriz del sistema de ecuaciones, usando un ciclo y colocando el coeficiente en su lugar basado en las sumas de x. Para la función obtener función, que esta nos ayuda a generar la matriz A y Y del sistema de ecuaciones para el método de mínimos cuadrados. Esta función, en conjunto con las anteriormente descritas, genera el sistema de ecuaciones basado en las fórmulas que se obtienen del método de mínimos cuadrados, para finalmente resolverlos usando álgebra lineal y retornar dichos coeficientes que representan el polinomio solución. Para la función imprimir ecuación, esta nos sirve para imprimir los coeficientes de la matriz solución de la forma algebraica, como por ejemplo de una matriz de 1, 2, 3 es igual a 1 más 2x más 3x a la 2.
Para la función obtener línea, se evalúa que esta ayuda a evaluar la matriz solución en un punto de x manejándola como un polinomio. Es decir, la función se iguala para obtener la línea. Ahora sí, en la función principal primero declaramos n, que es el número de elementos de la muestra. En este caso son 100 y la diferencia de elementos entre cada una. Al final vamos a empezar con 50 y vamos a terminar con 5000, con un total de 100 elementos con 50 diferencias. Este ciclo lo vamos a repetir desde 1 hasta 5 veces, donde vamos a obtener primero la cantidad de elementos que vamos a tener, que es 1 por la diferencia. Por ejemplo, para el primero sea 50, para el segundo 100. Después de esto vamos a igualar que vector es igual a generar vector, el cual es la próxima función para crear un vector donde podemos meter todos los valores deseados, y cerramos lo que viene siendo el programa vector. Después de esto vamos a continuar con el programa o con la función burbuja mejorada en el vector, la cual la burbuja mejorada es acomodar los valores obtenidos o que se dan hasta que estén en el lugar correcto posicionados, y así haciéndolo constantemente con todos los valores hasta que estos puedan quedar en el lugar correcto. Y bueno, desde que se manda a llamar al método burbuja mejorado hasta que termina de ejecutarse, se usa un timer. Eso se usa con tick y tock. Tick empieza el timer y tock lo termina y devuelve el valor del tiempo que transcurrió. Se multiplica por 1000 para obtener el tiempo en milisegundos. Se imprimen esos resultados. Después, ya una vez obtenida la gráfica, imprimimos los valores ploteados, es decir, nuestro X, que es el número de elementos, y nuestro Y, que es el tiempo de ejecución. Esto se imprime en una gráfica y después se imprime una curva suave. Esta curva suave pues usa la función que declaramos anteriormente. Finalmente, ahora sí definimos que queremos 3 polinomios. El método de diferencias finitas nos pide que tengamos hasta n por 2 sumatorias de x. Entonces las generamos con la función declarada anteriormente. Igualmente para la suma de xy, que nos daría la matriz solución del sistema de ecuaciones, es de polinomios más 1, ya que un polinomio grado 2 requiere un sistema de 3×3, por ejemplo. Después de eso vamos a generar como tal en este ciclo los polinomios. Obtenemos la función con la función previamente definida, que como tal esto lo que hace es todo el método de mínimos cuadrados. Imprimimos el resultado que tenemos, tanto en su forma normal como en su forma un poco más adecuada. Después de eso imprimimos los valores obtenidos en la gráfica y lo mostramos con un legend para ubicar cuál es el elemento que queremos. Después de eso volvemos a nuestro pequeño menú, en el cual nos deja poner unos elementos que podemos calcular el tiempo promedio que tarda en ejecutarse. Y bueno, eso se repite las veces que sean hasta que ingresemos un 0. Y una vez ingresado el 0, pues ya acabamos el programa. Hola, ahora sí veremos el programa de ejecución. En este caso, para esta visualización vamos a tomar 100 muestras y cada muestra con diferencia de 50 elementos entre sí. Esto quiere decir que nuestra primera corrida va a tener un vector de 50, la siguiente va a tener que ordenar 100 elementos y así hasta llegar a 5000. Entonces vamos a ejecutarlo. En la ventana de comandos podemos observar cómo se va generando la tabla. Podemos ver n como x y t como y, ya que el tiempo es una función que varía de los elementos, ¿no? En este caso pues va entre 1700 y el tiempo está calculado en milisegundos. Podemos ver cómo incrementa y a continuación vamos a ver, ya que acabe, vamos a ver cómo es que se comportó esta simulación. Vamos a darle enter para que nos grafique y vamos a mostrar la gráfica. Aquí podemos ver cómo tiene un comportamiento bastante lineal este algoritmo. De hecho, en promedio no es muy exponencial el cambio, aunque sí podemos ver una curva al inicio muy elevada, pero vemos cómo se mantiene de cierta forma, ¿no? Sí tiene algunos picos y tiene algunos valles, por así decirlo, ¿no? En el que sube y baja. Pero bueno, a continuación vamos a linealizarlo con la función activa de MATLAB. Esto no es parte del algoritmo, sino solo una visualización. Entonces damos enter de nuevo. Y bueno, aquí ya vemos que tiene
si hacemos zoom, los espacios son más curvos entre sí, ¿no? O sea, las líneas que son rectas con la linealización se vuelven curvas. Esto nos da un comportamiento un poco más agradable a la vista, ¿no? Sin embargo, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es tener una ecuación que nos defina más o menos cómo se comporta el algoritmo basado en la cantidad de elementos. Entonces vamos a darle Enter de nuevo para obtener el polinomio de primer grado. Vamos a ocultar la gráfica. Okay. El polinomio de primer grado tenemos que es básicamente x, porque tenemos 11x menos 1. Eso quiere decir que tiene un comportamiento lineal, pero bueno, eso es obvio ya que es un polinomio de grado 1, ¿no? Si lo queremos ver en gráfica, podemos ver cómo aquí está en color verde. Y en color verde vemos el comportamiento que, bueno, de hecho tiene un buen comportamiento muy similar, pero vamos a continuar con el método. Vamos a ocultar la gráfica. Y aquí vemos dándole Enter como tenemos un polinomio de grado 2. En este caso sigue siendo predominante el término lineal, ya que es 100 y los demás son menores a 1. Entonces básicamente podemos decir que es n kn, donde k es un valor constante. Ok, pero aún nos falta otro término más. Igualmente vamos a ver la gráfica como es. Y bueno, podemos ver que es bastante similar, de hecho, es la roja. Podemos ver que se asemeja demasiado a la verde, pero es un poco más baja, es un poco más exacta. Y finalmente vamos a verlo para el polinomio de grado 3. Ok, aquí si observamos bien, nuestro término mayor ya no es x lineal, sino x cuadrada. Esto es porque al tener más términos ya tenemos una manera mejor de, por así decirlo, balancear la ecuación. Sabemos que no es nada constante, es decir, no tiene un valor inicial en 0, en y, como una alineación. Nuestro término en x es muy secundario y nuestro término x cuadrado es el mayor. Entonces tiene un comportamiento más acercado a x cuadrado que a x lineal. Pero si vemos la gráfica, podemos ver cómo el comportamiento, aunque se asemeja, no sigue la curva que quisiéramos, ¿verdad? Esto también se debe a que pues, el lineal es más acercado que el cuadrado, pero tenemos un comportamiento bastante esperado. A fin de cuentas, son pruebas con promedios. Pero bueno, podemos hacer zoom y ver cómo se comporta. Es un comportamiento muy similar. Pero continuando con el programa, vemos que podemos ingresar el número de elementos. Por ejemplo, si yo quiero calcular para 333 elementos, en teoría, en promedio tardaría 5.92. Y bueno, podemos comprobarlo aquí, ¿no? 300 está como aproximadamente aquí, que son entre 26 y 36. Y pues aquí me dice que tarda esto. Pero bueno, vamos a probar con otro número de elementos, como 3500. Me dice que va a tardar 353 milisegundos. Y para 3500, pues sí, es un comportamiento muy acercado. Que estos valores varían dependiendo de qué ecuación elijamos, claro. Si elegimos la ecuación cúbica o la lineal, eso va a variar. En este caso, la cuadrada del primer elemento que obtuvimos nos dio muy bajo, ya que la curva está así. Pero yo creo que en este caso es mejor mantenerse con una ecuación más lineal, porque podemos verlo, es bastante simple que nuestro algoritmo tiene una complejidad de n por k. No es n como tal porque tarda muchísimo más. Es una k que está variada dependiendo de el hardware de nuestra computadora, porque de hecho tarda demasiado en ejecutarse. Pero tiene un comportamiento lineal, entonces si agregamos muchísimos más elementos, va en teoría a seguir un comportamiento de ese tipo. Claro, esto hasta 5000 elementos. Eso está comprobado hasta 5000 elementos. Si tuviéramos más tiempo y mejores recursos, podríamos calcularlo para millones de elementos y ver si realmente su comportamiento es cuadrado o no. Pero en este caso no tenemos los recursos, entonces nos quedamos con esta pequeña herramienta. Que por ejemplo, si le pongo valores más elevados, fuera de rango, pues de hecho vuelve a bajar. Esto es porque no está tomando en cuenta un rango fuera de los datos tabulados. Pero si volvemos a un número medio, 228, aquí nos dio 240, que es un valor muy acercado. Y bueno, eso fue todo por la explicación.
Pues al final podemos concluir que este método de mínimos cuadrados nos sirvió para linealizar como tal una gráfica. Esta gráfica pues tuvo un comportamiento bastante lineal, realmente bastaba con un ajuste de polinomio grado 1, pero podemos ver también cómo es que sigue escalando en polinomio grado 2. Este algoritmo pues estaría comprobando la linealidad de complejidad en tiempo de este algoritmo, pero solo en un rango de 0 a 5000 elementos. Si tuviéramos más, tal vez sería otro comportamiento. Sin embargo, no podemos ejecutarlo en este momento, ya que los datos que obtendríamos serían muy grandes y requerirían mucho tiempo de ejecución en el programa para poder analizar el resultado. Sin embargo, pues el programa ya está. Sería cuestión de encontrar un mejor hardware y tener la paciencia para calcular todo este tipo de cálculos. Esta función también serviría para otro algoritmo, para ver si realmente tiene una complejidad en tiempo de O n factorial o O n logaritmo de n, entre otros. Pero bueno, para este caso yo me quedaría con la solución del polinomio grado 2, ya que es la que más se asemeja. Gracias por su atención.